Y como les decíamos en el anuncio de contenidos de Sin Retórica a través de Somos Chaco, hoy tenemos la presencia virtual, a través de esta forma virtual, de la licenciada Silvia Liliana Díaz, quien es integrante del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste. Gracias por atendernos, licenciada, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir lo que estamos trabajando desde el Instituto de Criminalística. Ajá. Justamente, antes de entrar específicamente del tema, que son jornadas de extensión que ustedes están realizando tanto en Corrientes como en Resistencia y Barranqueras, que nos cuente sobre la actividad del instituto, ¿le parece? Sí, bueno, el instituto está ubicado en la ciudad de Corrientes y depende de la Universidad Nacional del Nordeste. Está creada, o sea, es creada, mejor dicho, en 1973, así que tiene su largo recorrido. Ajá. En la ciudad de Corrientes. Básicamente nosotros estamos ejecutando el proyecto hace aproximadamente 5 años, que lo vamos replicando a medida de que vamos viendo las necesidades y que nos vayan pidiendo aquellas instituciones educativas que están, claro. o sea, están necesitando alguna charla. Antes de desarrollar ese tema específicamente, ¿qué título de grado se obtiene en el instituto? Bueno, en el instituto sale con el título de licenciado en criminalística. Actualmente hay 2 carreras, una licenciado en criminalística y hay un convenio que está, o sea, que tiene la universidad con la provincia de Corrientes y está teniendo también la licenciatura en seguridad pública y ciudadana. Es un acuerdo que sí, es un ciclo de complementación que se hace de 1 año y medio, donde los policías, o sea, los que se reciben de técnico en seguridad pública y ciudadana, egresan y hacen el ciclo de complementación en el instituto y salen con el título de licenciado en criminalística, de licenciado en seguridad pública y ciudadana. ¿Hay alguna diferencia entre ciencias criminalísticas y criminología? Sí. ¿Cuáles son esas diferencias? Actualmente el título que por un cambio curricular que se hizo de la carrera de criminalística salen con el título de criminalística. La criminología es el estudio del por qué la persona delinque. O sea, busca el por qué. Y en cambio, la criminalística estudia los indicios que encuentran una vez llegado en el hecho. ¿Ah? Va levantando, por ejemplo, las huellas, la sangre, todos los vestigios que van levantando, y eso sirve a la criminalística. Perfecto. Ahora, respecto a las jornadas de extensión que ustedes están desarrollando, como decíamos, ¿no? En Corrientes, acá en Resistencia y en Barranqueras, ¿eso es a través de un convenio? Explíquenos en qué consiste, por favor. No, los proyectos de extensión se ejecutan a través del programa central UNE en el medio. O sea, la universidad lanza un programa donde todas las unidades académicas presentan un proyecto y son evaluados. O sea, cada unidad académica tiene distintos proyectos. Nosotros en este momento estamos teniendo el de consumo, el de grooming y uno de violencia familiar. Violencia hacia la mujer también. O sea, son proyectos que se van, de acuerdo a la cantidad de proyectos que van presentando las unidades académicas, eso se evalúa y se aprueba. Claro. O sea, todos los años van renovándose todos los proyectos. Y tiene un plazo de ejecución durante 1 año. Claro. El año en curso vendría a ser del ciclo lectivo. Y el que están realizando ahora y que hacíamos mención se refiere
a las consecuencias del consumo problemático de sustancias? Sí, el proyecto se denomina implicancias toxicológicas del consumo problemático en sustancias psicoactivas de niños, niñas y adolescentes. Ajá. Durante la pandemia. O sea, es una problemática que está va creciendo cada vez más y nosotros lo vamos adaptando de acuerdo a las necesidades que nos piden los establecimientos educativos. Ajá. ¿Quiénes realizan y cuál es la metodología que tienen para hacer? Bien, el proyecto está compuesto por toda la comunidad educativa. Sería docentes, no docentes, alumnos y algunas partes de algunos tutores que también a veces se responsabilizan y participan en este proyecto. Ajá. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos 25 personas, tenemos 7 docentes, alumnos que se van sumando porque hoy justamente esta mañana tuvimos un ciclo de capacitación donde docentes de la Facultad de Ciencia Exacta se encargan de formar a los alumnos que van a dar la charla. O sea, lo que ejecutan son realmente los alumnos. Nosotros le guiamos, armamos todo, le capacitamos a los alumnos y ellos son acompañados con nosotros los docentes, nos vamos a los distintos centros educativos. El rango etario del cual trabajan, ¿cuál es? ¿De niños? Nosotros, sí, este año tenemos de entre 12 y 18 años, o sea, son los que van entrando ya en la escuela secundaria. Ajá. Porque como se cambió el ciclo, ya ingresan a partir, creo, de los 12 años a la secundaria. Entonces, por ahí nosotros tomamos alumnos de primer año y en algunas escuelas, de acuerdo a la necesidad, nos dicen, bueno, nosotros tenemos el quinto año, donde comprenden 17 y 18 años, para las charlas. Por ejemplo, en Riachuelo, nosotros en el 2019, antes de la pandemia, tuvimos un curso donde era todo mujeres, donde se le dio la charla y estaba comprendido, el rango etario era de 18 y 19 años. Entonces, cuando nos fuimos, por ejemplo, al interior de Corrientes, que tuvimos Salada, tuvimos 16 y 15 años. Que era una escuela técnica también. Y cuando nos fuimos a Ciervo Petizo, en el interior de Resistencia, en Santa Fe. En Santa Fe tomamos un grupo grande que la escuela tuvimos un rango de 12 a 16 años. O sea, son diferentes edades, pero que la verdad que muy buen rango para a ver cómo ellos están teniendo los conocimientos con respecto a qué es droga, por ejemplo. Ahora, una consulta. ¿Ustedes dan charlas de toma de conciencia o también investigan las causas del consumo? Sí, nosotros hacemos charlas y hacemos una pequeña encuesta para ver qué tipo de conocimiento. Comenzamos con un pequeño diagnóstico a ver qué ellos consideran que es droga, por ejemplo. Una pregunta muy común es ¿qué consideran ustedes droga? Y ellos refieren más a la droga porque nosotros le clasificamos entre drogas legales y drogas ilegales. Y ellos, por ejemplo, no consideran al alcohol, por ejemplo, una droga. Que es una droga legal, sí, pero al fin y al cabo es una droga. Entonces, esa clasificación y esa puesta en marcha vendría a ser de los conceptos, a qué se refiere drogas ilegales y drogas legales. A ellos, a lo último, ellos se dan cuenta de que sí es una droga. Entonces, ese insumo a nosotros nos sirve para ver en qué situación está. Claro. Por ejemplo, en una escuela
Cuento como anécdota, en una escuela nos tocó que en esa pregunta nadie consideró el alcohol. Y en la escuela de Santa Fe la mayoría consideró el alcohol y el cigarrillo como una droga, si ellos probaron. Hay cuestiones que, por ejemplo, también nos llamó la atención en Santa Fe, la edad. En 12 y 13 años, ellos probaron el alcohol. Entonces, Ahora, teniendo en cuenta que esas ciudades que usted menciona están en la misma región, pero ¿tienen algunas características particulares? Por ejemplo, un adolescente, un niño adolescente de San Luis del Palmar con alguien de Ciervo Petizo, por ejemplo. sí. No, yo en cuanto a las diferencias, ¿a qué se refiere con las diferencias? O sea, Claro, si por ahí... el tipo de consumo. Ajá. Sí, el tipo de consumo sí es diferente. En alguna escuela nos llamó la atención, por ejemplo, como decía yo, en Santa Fe, el tema del alcohol, que ellos directamente ya nos decían alcohol. Pero en otra, no, yo creo que es el tema del conocimiento en sí, de a qué se refiere con drogas ilegales y legales, que ellos consideran sobre todo. Así que... ¿Averiguaron ustedes por qué plataformas o por qué medios se informan los chicos sobre el tema drogas a través de YouTube, de Internet, de la televisión? Y si consideran, por ejemplo, que hoy hay, o desde hace tiempo, todo un sector de la sociedad que está auspiciando la liberación en el consumo de droga. ¿Cómo lo ven eso? Sí, nosotros con respecto a eso, sí, generalmente vemos y nos cuentan, porque eso es el pedido de una escuela, que el tema del alcohol, por ejemplo, se da por medio de las fiestas, o sea, las reuniones en las casas. Y a partir de eso es que ellos, o sea, resulta toda una problemática de violencia, de peleas. Hay muchas faltas, por ejemplo, en la escuela, porque también se dan las reuniones muy masivas. Y ellos consideran por el conocimiento que tienen directamente, lo ven de YouTube. O sea, manejan mucho eso. Viven directamente con el celular. Esa es su fuente de información. Sí. Y esa información que ellos tienen, ¿coincide de alguna manera con lo que ustedes les comentan en las charlas? Sí, en las charlas nosotros tratamos de indagar. Hay veces que nos cuesta muchísimo porque es justamente en la escuela. Por ejemplo, hay una pregunta que nosotros le hacemos para que ellos participen, si ellos identifican una situación de consumo en la escuela o en el pueblo o en la ciudad, por ejemplo, o en otros lados. Y la mayor parte nos indicó que en el pueblo o en la ciudad. Y muy poco porcentaje tuvimos que es en la escuela. Pero también nos queda la duda de que si esa es por medio, o sea, ellos no quieren decir que hay en la escuela. Es el miedo mismo del alumno por el que dirán. Claro. En cuanto a la edad de inicio de consumo, ¿también indagan? Sí, por eso le decía yo, la edad que más baja vi en la encuesta era 12 años con alcohol. Ajá. 12 años. Y por ejemplo, ¿hay algún tipo de preponderancia más allá del alcohol o del cigarrillo con otro tipo de sustancias como Paco, por ejemplo? Paco no marcaron Paco. Hasta ahora muy poco. El que está marihuana y cocaína. ¿Hay alguna distinción de género en el consumo? Sí, también.
Por eso le decía, en una no nos marcaron, en cambio, hay un porcentaje más de alcohol en mujeres que en hombres. Esta tarea que ustedes realizaron se refiere, o mejor dicho, ¿consiguieron datos de que durante la pandemia se incrementó el consumo? Sí, bueno, esos datos queremos relevarlo ahora, a ver cómo viene con este año. Si se modificó, se incrementó con respecto al año 2019, porque en el 2019 nosotros lo hicimos en forma presencial, las encuestas. Ajá. En el 2020 no lo pudimos ejecutar por razones de la pandemia y porque había muchos inconvenientes, porque las escuelas del interior no poseían internet. Claro. Entonces ese era el factor preponderante de problemas que teníamos para ejecutar. Lo último que ejecutamos fueron en el 2021, pero solamente pudimos relevar una escuela. Ajá. Si bien ya estamos en el último tramo del año y del ciclo lectivo también, ¿hay posibilidades todavía de que algunas instituciones puedan solicitar este tipo de charlas? ¿Cómo lo instrumentan ustedes? Sí, nosotros todos los años, a pedidos, por ejemplo, de escuelas, agregamos, pero también si no está dentro del proyecto y nos da la posibilidad de ir a la escuela, lo vamos a hacer. Licenciado, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en Sin Retórica. Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Seguramente. Y eso ha sido todo en esta emisión de nuestro programa. Ojalá que hayamos entregado un material que fue de su interés, con la propuesta de reencontrarnos la próxima semana.